Cuando la muerte, el dolor por la injusticia y la impotencia se han cebado con un asentamiento humano, lo único que queda es aprender a sobrellevarlo o enfrentarlo y transformarlo. Los habitantes del oriente antioqueño, del municipio de San Carlos, han decidido que el horror no puede ni podrá volver a ser nicho entre sus gentes. Para ello, y como un pacto con la historia, decidieron construir un monumento al que llamaron el Jardín de la Memoria. Bueno, San Carlos está al oriente de Antioquia, en un rinconcito de Colombia que por muchos años estuvo olvidado, pero que cuando salieron las hidroeléctricas se volvió un pueblo muy famoso, tan famoso que antes dormíamos con las puertas abiertas, luego hubo que cerrar las puertas y que llegó la situación pues como más difícil de la guerra. Mi hermano, sin saber de él nada, estuvo 10 años. Desde el momento de la desaparición hasta que nos dijeron pues que estaba en una fosa, que pasaron 10 años. Y me alimentaba el sueño todos los días de encontrarme con uno de los grupos armados y preguntarle por él. Pasaba de todo, era un pueblo desolado, ¿cierto? Que pasó de tener muchos habitantes a tener muy pocos. Las noches eran muy tenebrosas, dejamos de frecuentar mucho los charcos que son retirados, es tanto que ni los cerquita, porque el miedo, cada rato pasaban, estaban patrullando y eso, entonces no era como muy bueno salir, ¿cierto? Y la mayoría de veredas vetadas, si usted se movía para una zona ya era paramilitar, si se movía para la zona de arriba ya era guerrillero. En la medida en la que iba aumentando la violencia y las muertes, donde empezábamos a horrorizarnos porque los que estaban muriendo eran gente inocente, entonces entendíamos que dentro de la misma población había gente que estaba denunciando personas por cosas personales o por la ambición o por miedo. Entonces eso generó también desconfianza y también eso generó que otra gente se fuera porque ya no sabíamos en medio de quién estábamos. Si de un Estado ausente o de unos grupos armados que estaban ahí presentes acabando con el pueblo, o de unos vecinos que por miedo estaban haciendo lo que no tenían que hacer o no debían hacer. Al finalizar una guerra, se presenta el reto de la recuperación de los lazos afectivos comunitarios, restaurar la confianza y construir nuevos referentes para reconocer a los otros como iguales. El encuentro era con mujeres, porque los hombres no iban. Madres víctimas, madres que habían perdido un hijo, el esposo, 2 hijos, 3 hijos. Entonces allí, con el dolor de unas y otras, se hizo la fuerza de todas salir. En eso lo que se hacía era contar experiencias de vida, de dolor, donde se ponía como a iguales, ¿cierto? Que tú también sufriste. Y ahí fue donde empezó a pensar en este espacio, ¿cierto? En la propuesta de presentar una política pública para la reconciliación y la reparación, que se denominó los CARE, que es aquí donde estamos. El CARE siempre se ha caracterizado por trabajar desde lo simbólico, ¿cierto? Entonces empieza a hacer un trabajo comunitario, como le dije, empieza como con todo el tema de los abrazos, de todos esos encuentros, porque la gente del campo siempre ha utilizado mucho las flores. Nosotros les decíamos, dibujen algo bonito, algo representativo para ustedes, y siempre las casas con los jardines gigantes, cosas como esas. Entonces desde ahí empieza a salir el simbolismo de las mismas flores y de todo eso. ¿Qué color significa volver? ¿Qué color significa haberse ido? Todo eso, entonces ya se le fue dando como el simbolismo a cada cosa. Todo lo que hay encerrado como ahí es como la tristeza, pero es nuestra historia. Vamos a pintarlo de color, y se fue dando el color a cada cosa. Bueno, es que el jardín ya no va a ser solamente flores por ser flores, sino que empezamos a recoger lo de los datos de los desaparecidos. Ah, venga, pero es que vea, ya a tal persona lo sumaron. Bueno, las flores van muy acorde con las mariposas, entonces ya le damos lo de las maripositas. O sea, la idea de eso era que el dolor menguara un poquito
porque hay en la psicología, pues ver el nombre en una lápida, en una tumba, es un significado de que ya no está, ya murió. Entonces esa fue como una idea, que viendo el nombre de alguien en un lugar puesto en un muro, era como si estuviesen allí sus restos. Eso genera el lugar del jardín de la memoria. Entonces la gente cuando llega pregunta qué es esto. Hay mucha gente que ya sabe. Muchos familiares de las víctimas se sentaban allá. Hay mucho llanto todavía, pero el jardín hace que ellos nunca se vayan, que los desaparecidos permanezcan aquí, que no nos olvidemos. Bueno es que la solidaridad no se nos puede acabar, hay que continuar. Y lo otro, y yo siento que es más importante, es que la educación sí es una posibilidad de aprender nuevas cosas para cambiar y transformar primero nuestro entorno pequeño y así cada espacio de San Carlos y de Colombia vaya cambiando. Para la población víctima del conflicto en San Carlos, el Jardín de la Memoria representa los daños sufridos por la población y que nadie será olvidado. Este jardín es el inicio del proceso de reconciliación de sus habitantes. Fue la manera de empezar a reconocer que nadie podía categorizar la importancia de sus víctimas, que el dolor los hacía iguales y que esto marcaría el inicio de la reconstrucción de los lazos comunitarios que habían sido rotos por la desconfianza, la estigmatización y la falta de solidaridad. Para Telesur, Víctor Castaño.